Ajá, entonces, a ver, la clase pasada estábamos intentando hablar de las isometrías orientables. Ya habíamos probado antes de esto que las transformaciones de Möbius que iban de H2 en H2 eran isometrías orientables del semiplano y que cualquier isometría del semiplano era una transformación de Möbius de H2 en H2, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nada más para recordar que las transformaciones de Möbius de H2 en H2, o sea, las isometrías, son transformaciones de esta forma, donde los coeficientes de la transformación son números reales que satisfacen que el determinante es positivo, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con las traslaciones en el semiplano. Entonces, una traslación es esto es una definición, ¿no? Una traslación es una composición de dos reflexiones. Acuérdense que también o sea, las isometrías orientables son transformaciones de Möbius de H2 en H2 y vimos que cualquier composición de dos reflexiones también es una transformación de Möbius, ¿no? De H2 en H2. Y las reflexiones las estábamos pensando como inversiones circulares. Entonces, un caso de isometría orientable es cuando las dos geodésicas sobre las que estoy reflejando son ultraparalelas. Y así justamente eso es una traslación en H2 es una composición de dos reflexiones sobre geodésicas que son ultraparalelas, ¿no? Y aquí pues escribo vamos a suponer que en este caso gamma 1 y gamma 2 van a ser las geodésicas de las que estoy hablando. Entonces, bueno, pues a ver, supongamos que aquí tenemos gamma 1 y gamma 2, ¿no? Las geodésicas sobre las que voy a reflejar y voy a tomarme este caso particular de ultraparalelas. Entonces, si esta composición de dos reflexiones es una transformación de Möbius, yo quisiera utilizar las transformaciones de Möbius, la clasificación de transformaciones de Möbius para ver qué tipo de transformación de Möbius es. Y ahora, pues las transformaciones de Möbius nosotros las estudiamos en función de los puntos fijos. Las que tienen dos puntos fijos hay tres tipos de transformaciones que tienen dos puntos fijos y las que tienen un punto fijo son las parabólicas, ¿no? Son otro tipo de transformación. Entonces, yo quisiera saber digamos, hacer la reflexión sobre gamma 1 y luego sobre gamma 2. ¿Cuáles son los puntos fijos de esa transformación de Möbius? ¿Ustedes qué piensan? Que sí tiene puntos fijos, que tiene dos, tiene uno, ¿qué se les ocurre? Ni idea. ¿No? O sea, acuérdense que o sea, el chiste de esas, o sea, las reflexiones son inversiones circulares, ¿no? Entonces, lo que me dice esta transformación de aquí es que voy a invertir primero con respecto de este círculo, bueno, de este semicírculo, y luego voy a invertir con respecto de este otro semicírculo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que vimos es que dadas dos ultraparalelas, esta y esta, o sea, gamma 1 y gamma 2 son ultraparalelas, ¿no? Entonces existe una única geodésica que es perpendicular a las dos. Entonces, bueno, vamos a dibujarla así, ¿no? O sea, nosotros vimos la semana pasada que si yo tengo dos ultraparalelas, existe una única perpendicular común
a gamma 1 y gamma 2, ¿no? Y yo digo que los puntos al infinito de la perpendicular común, estos dos, o sea, esto es Z1, vamos a ponerle así Z1 y Z2. Yo digo que estos dos puntos se quedan fijos bajo esta transformación, bajo esa composición de dos reflexiones. A ver si están conmigo, porque no están diciendo nada, entonces no sé si me están escuchando o no, o qué onda. Sí. Ok. Bueno, entonces lo que yo quiero probar ahorita, lo que yo quiero argumentar primero es que estos dos puntos están fijos bajo la transformación de Möbius esta de aquí, ¿no? Bajo la composición de dos reflexiones sobre esas dos que son ultraparalelas. Entonces, a ver, primero, o sea, yo tengo aquí mi punto Z1, ¿no? Entonces yo primero aplico la reflexión sobre gamma 1. Y entonces, a ver, la circunferencia de inversión en este caso es gamma 1, ¿no? Que es esta de aquí. Y Z1 es un punto en una circunferencia que es ortogonal a gamma 1. Entonces, no sé si se acuerdan, pero a ver, el eje real en este caso es una recta que pasa por el centro de gamma 1 y por el punto Z1. Entonces, el inverso de Z1 con respecto de gamma 1 tiene que ser a fuerza Z2, ¿no? Eso lo vimos cuando estábamos viendo inversión circular. O sea, que como las circunferencias ortogonales a la inversión se quedan invariantes bajo la inversión, entonces este puntito de aquí tiene que ir a dar a fuerzas a otro punto de la circunferencia amarilla. Y pues como tiene que estar en la misma recta que los une con el centro, pues entonces tiene que ser este, ¿no? ¿Sí se acordaban de eso? Ok, entonces cuando yo invierto con respecto de gamma 1, Z1 va a dar a Z2, pero luego si ahora invierto con respecto de gamma 2, pues entonces por la misma por la misma línea lógica que acabo de decir, Z2 ¿a dónde va a dar? Pues va a dar a Z1, ¿no? Porque la amarilla es ortogonal a gamma 2, que es la circunferencia de inversión sobre la que estoy invirtiendo ahora. Y entonces, pues, Z2 tiene que ir a dar a Z1, ¿no? Eso es por la misma razón por la que Z1 fue a dar a Z2 bajo la primera inversión. Bajo la siguiente inversión, Z2 tiene que ir a dar a Z1. Entonces, efectivamente, pues Z1 es un punto fijo de esta isometría de aquí. Le voy a poner M para no estar escribiendo. Esta cosa le voy a poner M, ¿no? Para no estar escribiendo las dos. Entonces, por lo tanto, M de Z1 es igual a Z1. Y de la misma forma yo puedo concluir que M de Z2 es Z2. Ok. Entonces, bueno, yo lo único que quería decir con esto es que como la amarilla, que es la perpendicular común, la única geodésica que es ortogonal a gamma 1 y gamma 2, es una circunferencia ortogonal. Entonces los puntos al infinito de ella, o sea, Z1 y Z2, son fijos, se quedan fijos bajo la reflexión sobre gamma 1 y gamma 2. O sea, aquí tengo esta transformación de Möbius, esta. Y estos puntos, los puntos al infinito de la perpendicular común sobre las geodésicas que estoy reflejando, se quedan fijos bajo la transformación M, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Aquí. Eso es lo que estoy concluyendo. Ok, ¿preguntas de esto? No. Bien. Entonces, ahora yo puedo aplicar la siguiente transformación, que
si se acuerdan de la clasificación de transformaciones de Möbius, pues a lo mejor se les va a hacer familiar. Yo puedo aplicar la transformación Z menos Z1 entre Z menos Z2. Esta es una Z1 y Z2 son números reales, ¿no? Porque por lo que estoy describiendo aquí, son puntos en el eje real, entonces son números reales. Esta transformación de aquí tiene coeficientes reales, entonces pues es o sea, es una isometría de H2, ¿no? Esta cosa. Y ahora, esta transformación de aquí, vamos a ponerle n de z, tiene la peculiaridad de que n de z1 va a dar a 0 y n de z2 va a dar a infinito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, si sustituyo aquí z1, pues esto se hace 0, y si sustituyo z2, pues el z2 va a dar a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la transformación n, esta transformación n, me va a mandar la perpendicular común, la amarilla, la va a mandar en una geodésica que va a ser un rayo ortogonal al eje real. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Y las rojas, o sea, esta roja y esta roja, como son ambas ortogonales a la amarilla, pues entonces tienen que ir a dar a circunferencias que tengan su centro en este punto de aquí, en el punto que sería n de z1. Este punto de aquí, este que estoy dibujando, es la imagen de z1 bajo n, ¿no? O sea, porque es uno de los puntos al infinito de la geodésica amarilla. Y digamos, o sea, de hecho este es 0, ¿no? Más bien, este es 0. O sea, como n de z1 va a dar a 0, entonces la geodésica amarilla corta el eje real en el 0, ¿no? Lo que estoy diciendo. Como n de z2 es infinito, entonces pues la geodésica amarilla tiene que ser un rayo ortogonal. Entonces, gamma 1 y gamma 2, que les voy a poner aquí gamma 1 gorro y gamma 2 gorro, pues tienen que ser circunferencias que tengan su centro en 0, ¿no? Por el hecho de que son ortogonales a la amarilla. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Bien. Sí. Ok. Entonces, aquí de este lado digamos ya con estas nuevas coordenadas, porque pues, en realidad este es el cambio de coordenadas que utilizaba para estudiar las transformaciones de Möbius. De este lado del dibujo, digamos, si yo invierto primero con respecto de gamma 1 y luego con respecto de gamma 2, como son circunferencias concéntricas, eso corresponde a una homotesia. Eso se supone que ya lo probaron en algún ejercicio, ¿no? Que una homotesia es composición de dos inversiones circulares. Entonces, aquí, digamos, M gorro que es igual a R gamma 1 gorro, no, ¿cómo es? Perdón, lo voy a escribir. O sea, aquí la isometría se vería así, ¿no? R gamma 1 gorro compuesta con R gamma 2 gorro. Esta cosa de aquí es una homotesia. Porque estoy invirtiendo sobre dos circunferencias concéntricas y eso es una homotesia. Y yo veía, y cuando yo estaba haciendo las transformaciones haciendo la clasificación de las transformaciones de Möbius, veía que cuando esta cosa de aquí era una homotesia, entonces la M original era una transformación de Möbius hiperbólica. Sí, hiperbólica. Entonces, a ver, si de este lado de aquí, esta cosa es una homotesia, la M gorro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a cada punto lo manda a otro punto sobre la misma línea que une ese punto con el 0.
Y las curvas invariantes de esta cosa, de esa isometría, bueno, ajá, sí, de esa transformación son rectas que pasen por el cero, ¿no? Si esta cosa es una homotecia, entonces las curvas invariantes de la transformación son rectas que pasan por el cero. Y digamos, pues, o sea, estoy dependiendo de cómo sea la homotecia, digamos, estoy o expandiendo o mandando hacia el cero, ¿no? Pero generalmente se piensan así las homotecias, ¿no? Como que el movimiento, o sea, el movimiento generado por esta transformación es aventar todos los puntos hacia afuera del cero, ¿no? Sobre líneas rectas. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. ¿Tú, Jennifer? Sí. Ok, entonces, a ver, nada más escribiendo lo que habíamos estado diciendo la semana pasada sobre las nuevas curvas que vimos que eran curvas equidistantes, circunferencias y orociclos. Si se acuerdan, entonces estas líneas rectas que yo estoy diciendo que son invariantes bajo la isometría M gorro, serían curvas equidistantes a la perpendicular común, ¿no? La perpendicular común es amarilla, es esta amarilla de aquí, y nosotros vimos que cualquier circunferencia generalizada que pase por los puntos al infinito de una geodésica era una curva equidistante. Entonces, en este caso, cuando las dos geodésicas sobre las que estoy invirtiendo son ultraparalelas correspondientes a circunferencias concéntricas en el cero, las curvas invariantes son líneas rectas que pasan por el cero y el infinito, obviamente, y corresponden a curvas equidistantes de la perpendicular común sobre las geodésicas que estoy reflejando, ¿no? Entonces, cuando yo aplique de regreso la n, o sea, la n a la menos 1, todas estas azules se van a mapear en circunferencias que van a pasar por Z1 y Z2, ¿no? Porque la imagen de Z1 y Z2 bajo la transformación n era el cero y el infinito, que son estos puntos de aquí, ¿no? Cero y el infinito acá arriba. Entonces, a ver, si te fijas aquí, de este lado, los puntos, las curvas equidistantes a la perpendicular común son las curvas invariantes, ¿no? Y, y el movimiento de los puntos va de un punto al infinito de la geodésica amarilla al otro punto al infinito de la geodésica amarilla. En este caso va de la imagen de Z1 a la imagen de Z2. Entonces, en este caso, pues yo puedo pensar a la traslación M como que estoy yendo de un punto al infinito, a ver, lo voy a poner de color negro, como lo estoy yendo del primer punto al infinito Z0 al otro punto al infinito Z2, ¿no? Perdón, del punto al infinito Z1 al punto al infinito Z2, ¿no? Eso es lo que digamos, así es como se visualiza una traslación en el semiplano H2. Ok, entonces, a ver, voy a escribir eso. Voy a escribir todas estas cosas que acabo de comentar. Entonces, primero tengo que los puntos al infinito de la perpendicular común son puntos fijos de M, ¿no? Dos. Las curvas invariantes de M son curvas equidistantes
Son curvas equidistantes a la perpendicular común. Ahora, otra cosa, que si se fijan, a ver, aquí como lo que estoy diciendo, si estoy diciendo que las curvas invariantes son, por lo menos, por ejemplo, en este caso de aquí, las curvas invariantes son rectas que pasan por el cero, ¿no? Entonces, solamente una de todas estas curvas, solamente una es una geodésica, ¿no? Que es la perpendicular común, que es justamente esta. Todas las demás no, todas las demás son curvas equidistantes a la perpendicular común. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, la única curva invariante que es geodésica es la perpendicular común y todas las demás son curvas equidistantes a la perpendicular común. En el caso euclidiano, las curvas invariantes de una traslación, todas son líneas rectas, ¿no? Todas son geodésicas. En este caso solo es una. Entonces aquí solo hay una geodésica que es justo la perpendicular común, que es invariante. Que es invariante bajo M, ¿no? Donde M es una traslación. Entonces, a ver, nada más ya para enseñarles un dibujo que está mejor hecho. Esta sería la idea de una traslación en las dos coordenadas que les acabo de decir, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, en el caso del dibujo de abajo, esta azul es gamma 1, esta azul es gamma 2, y aquí están las imágenes bajo el cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de acá arriba, si estoy invirtiendo sobre las dos azules, que son concéntricas, obtengo una homotesia, que digamos todos los puntos los avienta para afuera sobre las rectas que pasan por el cero. Entonces, digamos, estoy trasladando del punto cero al punto del infinito, ¿no? Así. Y en el caso de abajo, me estoy yendo del punto Z1 al punto Z2, ¿no? O sea, estoy trasladando todo el plano H, el semiplano H2, lo estoy moviendo sobre circunferencias que resultan ser, sobre circunferencias que pasan por esos dos puntos, por Z1 y Z2, lo estoy moviendo todo el semiplano sobre circunferencias que pasan por Z1 y Z2, y voy de Z1, o sea, me estoy moviendo de Z1 hacia Z2, ¿no? Voy de un punto al infinito al otro punto al infinito de la perpendicular común, que en este caso la dibujé del mismo color que las equidistantes, pero es esta de aquí, ¿no? Bien, ¿alguna duda? No, Creo que no. Bueno, entonces, me faltó escribir algo. Entonces, a ver, si M es una traslación, si M es una traslación, así como yo definí una traslación también, otra cosa que hay que señalar es que M es una transformación de Möbius hiperbólica, ¿no? Entonces, bueno, cuando revisen las transformaciones de Möbius, la clasificación y esta transformación de Möbius determinada por invertir sobre dos geodésicas que son ultraparalelas en H2 corresponde con una transformación de Möbius hiperbólica, ¿no? Ok, bueno, entonces esto de aquí son las traslaciones en H2. Ok, ahora vamos a definir otra isometría orientable.
Entonces, bueno, o sea, el proceder es el mismo que hicimos con las isometrías del plano. Entonces estamos utilizando, si se fijan, la misma, el mismo camino, ¿no? O sea, yo tenía, en el plano tenía dos tipos de geodésicas, ¿no? Las que se cortaban y las que eran paralelas. En este caso tengo tres. Las que se cortan, las que son ultraparalelas o las que son paralelas límite. Entonces, bueno, en el caso en el que sean ultraparalelas, la reflexión sobre ellas dos me da una traslación. Y ese es el caso que acabamos de ver. Ahora voy a hacer el caso en el que se cortan y el nuevo caso que aparecería sería el caso en el que las dos son paralelas límite. Entonces, a ver, vamos al caso en el que las geodésicas se cortan y esas van a ser rotaciones, ¿no? Ok, entonces, a ver, definición. Una rotación en H2 es una composición de dos reflexiones sobre geodésicas que se cortan en un punto, ¿no? Entonces, a ver, otra vez vamos a hacer nuestro dibujito correspondiente. Entonces, a ver, vamos a ver si M, o sea, transformación de Möbius, si yo tengo que es una rotación, ajá, si M es una rotación, entonces a ver cómo se ve esta cosa, ¿no? Entonces, aquí tengo el eje real. Y entonces, según la definición que yo di, es una composición de dos inversiones circulares, dos reflexiones sobre geodésicas que se cortan en un punto P, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que aquí tenemos gamma 1, aquí tenemos gamma 2, este es el punto P, este es el punto P en el que se cortan esas dos geodésicas. Entonces, a ver, otra vez, ¿cuáles serían los puntos fijos de esa transformación de Möbius correspondiente con invertir primero con respecto de gamma 1 y luego con respecto de gamma 2? Entonces, a ver, yo digo que por lo menos P, el punto P, es un punto fijo de esa transformación de Möbius. ¿Por qué? Porque P es un punto de las dos circunferencias, ¿no? De gamma 1 y de gamma 2. Entonces, cuando yo invierto con respecto de gamma 1, pues se va a quedar fijo bajo esa inversión. Porque ya habíamos visto que los puntos de la circunferencia de inversión se quedan fijos bajo la inversión sobre ella, ¿no? Y lo mismo para cuando yo hago la inversión sobre gamma 2. Entonces, bueno, P es un punto fijo de la transformación correspondiente con invertir con respecto de gamma 1 y luego de gamma 2, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿quién más es otro punto fijo?
Hay otro punto fijo, pero no, ese punto fijo no vive en H2, esa es la cuestión. Entonces, a ver, si yo estoy en H2, ¿no? Entonces, si yo me fijo en la parte que está de abajo, digamos, del semiplano superior, entonces El P negativo, P conjugado sería, ¿no? el P conjugado. Ajá, P conjugado sería otro punto fijo, ¿no? Bueno, aquí queda horrible, pero queda horrible el dibujo, pero pues aquí está. Este punto es P conjugado, ¿no? Entonces, tenemos que M de P es igual a P y M de P conjugado también es igual a P conjugado. Entonces, bueno, en este caso, P y P conjugado son los puntos fijos de la transformación M, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo aplique mi cambio de coordenadas, cuando yo aplique mi cambio de coordenadas Z menos P, a ver, perdón. Yo aplico mi cambio de coordenadas Z menos P entre Z menos P conjugado. ¿Qué va a pasar? O sea, este cambio de coordenadas me va a mandar P a 0. Bueno, porque aquí no, aquí. O sea, esta transformación de aquí, esta, me manda P a 0 y P conjugado lo manda infinito, ¿no? Entonces, y las circunferencias rojas van a ir a dar a circunferencias generalizadas que pasen por 0 y por infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Sí. Ok. Entonces, a ver, este es el 0, este es gamma 1 gorrito y este es gamma 2 gorrito, ¿no? Entonces, ok, en este caso la inversión sobre gamma 1 y luego sobre gamma 2 es una composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en el 0. O sea, es una rotación. Bueno, aquí se supone que esas son circunferencias, ¿no? Pero se ve horrible. Entonces, es una rotación alrededor del punto 0, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, M gorro, que digamos sería la composición de reflejar sobre gamma 1 gorro, circulito, gamma 2 gorro, es una rotación. Y en este caso, cuando la conjugada es una rotación, entonces M es una transformación de Möbius elíptica. Entonces ahí si no se acuerdan de eso, pues ahí lo checan en las notas. Entonces, si M es una transformación de Möbius elíptica, la M gorrito es una rotación y las curvas invariantes de la rotación pues son circunferencias que tienen su centro en el punto en el que se intersectan las rectas sobre las que estoy reflejando. Cuando yo aplique la transformación, el cambio de coordenadas de regreso, pues todas estas circunferencias de aquí van a ir a dar a circunferencias hiperbólicas que tengan su centro en P.
Y esas van a ser las curvas invariantes de la rotación en este caso, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos a escribirlo aquí. Entonces tengo P y P conjugado son puntos fijos. Ah, de M. Y dos, las curvas invariantes de M son circunferencias hiperbólicas con centro en P. Son. Entonces, bueno, esa es la idea. Cuando haces el cambio de coordenadas, P va a dar al cero y P conjugado va a infinito. La gamma 1 y gamma 2 se van a ir a rectas que pasen por cero e infinito. Entonces, cuando tú reflejas sobre gamma 1 y gamma 2, lo que obtienes es una rotación alrededor de la imagen de P, o sea, alrededor. Las curvas invariantes son circunferencias que tienen su centro en cero. Y cuando tú regresas el cambio de coordenadas, bueno, pues las circunferencias estas azules se van a mapear en circunferencias que son circunferencias hiperbólicas que tengan su centro hiperbólico en el punto P. Entonces, a ver, esta sería la imagen de cómo se ve una rotación. Pues bueno, en este caso no hablé del ángulo, ¿no? Pero, ah, bueno, aquí esa barra de aquí sobra. Esta. Pero en fin, pues aquí tienes gamma 1, aquí tienes gamma 2, refleja sobre gamma 1 y gamma 2 y justamente lo que obtienes es una rotación alrededor de P, ¿no? Donde las curvas invariantes pues, son las circunferencias hiperbólicas que tienen su centro en P. Ahora, yo no hablé del ángulo cuando hace rato, pero bueno, pasa lo mismo que pasa en el plano euclidiano, ¿no? O sea, si las geodésicas hacen un ángulo de teta entre dos, pues entonces la rotación va a ser por el doble, o sea, va a ser por un ángulo teta, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, si las geodésicas hacen un ángulo de teta entre dos, cuando yo me lleve las rojas con esta transformación de Möbius acá, como las transformaciones de Möbius preservan ángulos, pues este ángulo va a seguir siendo teta entre dos, ¿no? Entonces, pues, y en este caso la rotación es por teta, ¿no? Porque es por el doble del ángulo. Entonces, cuando regrese el cambio de coordenadas, pues efectivamente la rotación va a ser por el doble del ángulo, o sea que va a ser por una rotación alrededor de P por un ángulo teta. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda? No. Creo que no. Bien. Bueno, entonces pues vamos por el último caso, que es el caso de cuando las geodésicas son paralelas límite. Entonces, cuando las geodésicas sean paralelas límite, se va a llamar rotación límite.
Entonces, a ver, pues definición. Una rotación límite es una composición de dos reflexiones sobre geodésicas que son paralelas límite. Entonces, a ver, otra vez vamos a nuestro dibujo. Me faltó escribir algo acá. Aquí me faltó poner que M es una transformación de Möbius elíptica. Ok, ahora sí ya. Vamos a regresar al caso de las paralelas de las rotaciones límite. Entonces, a ver, si yo tengo dos geodésicas que son paralelas límite, eso quiere decir que se intersectan en un punto del conjunto de reunión infinito, ¿no? O sea, pues por ejemplo, un caso de paralelas límite es este de aquí. No, dos circunferencias que sean tangentes en un punto del eje real que decimos que es Z0. Entonces aquí tengo gamma 1 y aquí tengo gamma 2. Entonces, a ver, aquí, digamos, a ver, si M, isometría orientable, es una rotación límite, entonces, ¿cuántos puntos fijos tiene esa rotación límite? O sea, si yo invierto con respecto de gamma 1 y luego con respecto de gamma 2, ¿cuáles son los puntos que se quedan fijos después de hacer esas dos inversiones? Solo el punto donde se unen, ¿no? Z0. Ajá, el único punto fijo que tienen es el punto, digamos, en el que las dos geodésicas convergen, ¿no? O sea, en el que la distancia de las dos se tiende a cero, o sea, el punto Z0. El punto límite que tienen en común, ¿no? El punto del infinito que tienen en común. Entonces, ajá, si esa cosa es una rotación límite, entonces M de Z0 es un punto fijo y solamente tienen ese punto fijo, ¿no? No hay más. En el caso anterior, como las circunferencias intersectaban en dos puntos, pues entonces la, los dos puntos de intersección de las circunferencias eran puntos fijos, pero aquí como solo se intersectan en uno, pues ese es el único punto fijo que hay. Entonces las transformaciones con solo un punto fijo se llamaban parabólicas, se llamaban transformaciones de medios parabólicas. Entonces, a ver, si yo aplico el cambio de coordenadas este de aquí, 1 entre z menos z0. Bueno, pues esta es una transformación de Möbius que tiene coeficientes reales porque z0 es un número real, entonces es una isometría del plano.
del semiplano. Entonces, esta transformación de aquí, vamos a ponerle n de z. Esa es una transformación que manda el punto z0, lo manda infinito, ¿no? Entonces, las dos geodésicas rojas se transforman en rectas que van a ser perpendiculares al eje real. ¿No? Esto va a ser gamma 1 gorro y esto va a ser gamma 2 gorro. Entonces, a ver, invertir con respecto de gamma 1 gorro y gamma 2 gorro, pues es una composición de dos reflexiones sobre rectas que son paralelas. ¿Eso qué transformación me da? O sea, ¿qué transformación obtengo si yo hago la reflexión sobre gamma 1 gorro y sobre gamma 2 gorro? Pues van a quedar hacia abajo, ¿no? De la recta R. No, no, o sea, acuérdense de las isometrías del plano euclidiano. Cuando yo reflejo sobre dos rectas, obtengo, hay dos chances, ¿no? Que sea una rotación o una traslación. En el caso de que las rectas sobre las que estoy reflejando son paralelas, ¿qué transformación es? ¿Qué isometría del plano es? Es una traslación. Ajá, sí, exacto. Entonces, en el caso en el que gamma 1, o sea, en este caso, la reflexión sobre gamma 1 gorro y sobre gamma 2 gorro va a ser una traslación en dirección perpendicular a las geodésicas sobre las que estoy reflejando. O sea que va a ser una traslación en una dirección horizontal, o sea, en dirección paralela al eje real. Esta ya habíamos visto que era una isometría, de hecho, ¿no? Las traslaciones horizontales, las traslaciones sobre el eje paralelas al eje real, esas ya habíamos visto que eran isometrías de H2. Ok. Y las curvas invariantes, en este caso, en el caso en el que las geodésicas sobre las que estoy reflejando son rectas ortogonales al eje real, las curvas invariantes van a ser paralelas, van a ser líneas rectas que van a ser paralelas al eje real, ¿no? O sea, las curvas invariantes en este caso, ya no me acuerdo de qué color la estaba dibujando, pero bueno, van a ser rectas paralelas al eje real. Sí, porque las curvas invariantes de una traslación pues eran paralelas, eran rectas que iban a ser paralelas al vector sobre el que estaba trasladando, ¿no? En este caso, como las geodésicas son perpendiculares al eje real, la dirección ortogonal pues son todas las rectas que son paralelas al eje real. Entonces, a ver, cuando yo cambio de regreso las coordenadas, las amarillas, que son... Ah, bueno, antes de cambiar las coordenadas, y no sé, pues yo espero que se acuerden, la semana pasada vimos que justamente las rectas que eran paralelas al eje real se llamaban orociclos, ¿no? Eran unas curvas que íbamos a llamar orociclos. Entonces iban a ser circunferencias que tenían su centro en el punto al infinito, ¿no? Entonces, cuando yo cambio de regreso las coordenadas, las amarillas, si se fijan, las amarillas son circunferencias generalizadas que solamente se cortan en el punto al infinito. Y como el punto al infinito bajo el cambio de coordenadas va a dar a z0, entonces, pues las imágenes de las curvas invariantes, que son las rectas paralelas, las amarillas, van a ir a dar a circunferencias que van a ser tangentes todas en el punto z0, ¿no? O sea, van a ir a dar a orociclos que tengan su centro en z0, justamente.
Bueno, algo así, ¿no? Me quedó bastante feo, pero esa es la idea. Supóngase que todas las amarillas son circunferencias. Y bueno, entonces la idea de una rotación límite es justamente moverte sobre orociclos y digamos sobre orociclos que se alejan del punto del infinito z0 y en algún momento regresan al punto del infinito z0, ¿no? O sea, bueno, se empiezan a acercar al punto z0. O sea, en este caso los orociclos se alejan del infinito y regresan al infinito, ¿no? En el caso en el que los orociclos sean líneas rectas. En el caso en el que los orociclos sean circunferencias, pues digamos que se alejan de z0 para acá y luego regresan a z0 por acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir todo esto que acabo de decir. Entonces, el primer punto es que z0 es punto fijo de M, punto fijo de M. 2. Las curvas invariantes de M son orociclos que pasan por z0 o infinito, ¿no? Dependiendo de cuál sea el punto del infinito de las... O sea, dependiendo de hacia qué dirección las geodésicas se acerquen, ¿no? Las que son paralelas al límite. Si se acercan a un punto del eje real, pues entonces las curvas invariantes van a ser orociclos que pasen por z0, ¿no? O sea, por ese punto. Si las geodésicas son paralelas al límite de las que son ortogonales al eje real, entonces, pues los orociclos van a pasar por el infinito, ¿no? A eso me refiero con ese enunciado de ahí. Y ya. Ok, bien. ¿Preguntas de esto? ¿No? No, Bueno, entonces ya es, digamos que así es como se verían las rotaciones límite en los dos casos, ¿no? Posibles. No acaba de ver el dibujo. A ver, así. Entonces, a ver, en este caso, gamma 1 y gamma 2 son las paralelas límites sobre las que estoy reflejando. Las curvas invariantes son los orociclos, que digamos son circunferencias tangentes al eje real en el punto, en el punto al infinito z0. Y pues es simplemente eso, ¿no? O sea, si tú te paras en cualquier punto de H2, la rotación límite es una rotación donde estás, digamos, girando alrededor de algún punto al infinito, te va a mover sobre un orociclo, o sea, sobre una circunferencia tangente a z0, y ajá, sí, digamos, tú le aplicas la rotación límite varias veces a ese mismo punto, tú te vas a mover alrededor de, digamos, el punto al infinito z0 sobre un orociclo que pase por ese punto y el punto al infinito z0, ¿no? En el caso en el que las geodésicas son rectas, pues este caso ya lo vimos, ¿no? Porque, bueno, lo vimos cuando estudiamos las isometrías, ¿no? Porque las curvas invariantes son líneas rectas y te mueves sobre las líneas rectas. Entonces, pues bueno, ya con eso tenemos los tres casos de isometrías orientables. Entonces, bueno, si se fijan, el hecho de que hubiera más paralelas, más tipos de paralelas, agrega más isometrías en H2, ¿no? Porque en el plano euclidiano solo había dos tipos de rectas, las que se cortan y las paralelas. Y en este caso, como hay dos tipos distintos de paralelas, eso agrega una isometría más, ¿no? O sea, tenemos en el plano hiperbólico, en H2, tenemos traslaciones,
rotaciones y rotaciones límite. Y además tenemos a qué transformación de Möbius corresponde cada una, ¿no? Las traslaciones son transformaciones de Möbius hiperbólicas, las rotaciones son transformaciones de Möbius elípticas y las rotaciones límite son transformaciones de Möbius parabólicas. Eso no lo escribí, eso lo voy a escribir. Entonces, M es una transformación de Möbius parabólica. Y bueno, pues ya con eso terminamos el caso de las isometrías orientables, las que preservan orientación. Mañana yo creo que haría el caso de las no orientables. Y el miércoles haría pues un vistazo rápido de qué pasa con el disco. Cómo se traducen todas estas cosas al disco de Poincaré, que pues ya con todo lo que hicimos ya va a ser más fácil. Bien, pues si no tienen alguna duda, nos vemos mañana, chicos.